Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Mateo 6, 7 y 8 dice así la palabra del Señor. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Bien, mis amados hermanos, los niños con sus maestras a sus salones de clases, los niños con sus maestras a los salones de clase, para la gloria y la honra de Dios. También tenemos nursery, guardería para las madres con niños pequeños, también pueden estar en sus salones de clases con ellos, para la gloria y la honra del Señor. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 6. Mateo 6. Y como ustedes sabrán, mis amados hermanos y hermanas y hermanos del Señor, y amigos que nos honran con su presencia, estamos estudiando los motivos correctos e incorrectos de la oración. Habíamos visto la semana pasada lo que Jesús nos decía allá en Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, la manera correcta e incorrecta de orar a Dios. Cuando nosotros oramos a Dios o vamos en oración a Dios, tenemos que tener pendiente algo muy importante. Varias cosas importantes, añado una más. Que la audiencia en nuestras oraciones, tanto en público como en privado, la audiencia es Dios, Jesús y la guía y la comunión del Espíritu Santo, en primer lugar. Y en segundo lugar, debemos de entender y comprender, claro, de que cuando vamos en oración a Dios, no tratemos de impresionar a Dios. No, a Dios no le impresionamos por las muchas palabras bonitas, por lo extenso o lo largo de la oración, o etcétera, 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 que vamos a ver ahorita en las tres grandes reglas para orar. Hay reglas para la oración. Si ustedes la habían escuchado, la habían leído, gloria a Dios. Y si no, hoy la estudiaremos también, gloria a Dios. Son tres reglas y una de ellas tiene 7 principios en nuestra vida como cristianos. Vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las 3 primeras reglas para la oración. Recuerden que había reglas incorrectas, como dice el versículo 5 y como dice el versículo 6. Si hay algún hermano, algún amigo que no tenga Biblia, por favor, háganos saber, porque hay Biblias para la audiencia. Antes de entrar a los versículos 7 y 8, el Señor prohibía en el versículo 5 la manera de cómo a veces se ora. Cuando oren, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de la calle, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Cuando oremos, sea en público como en privado, vuelvo y repito, no tratemos de impresionar a Dios. A lo mejor impresionemos a la gente con las muchas palabrerías, muy bonitas, mucha elocuencia, que lo vamos a descubrir ahorita, las 3 grandes reglas. No. Cuando oremos, el Señor nos dice que la oración es una intimidad, una privacidad entre
nosotros y Dios. Donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos, ese es el cuarto de oración con Dios. Lo que Dios busca es el corazón, la disposición del corazón, la disposición de los sentimientos, emociones, voluntades y el motivo y el móvil de la oración. Es lo que Dios ve. Dice, más tú, algo personal, algo íntimo. Más tú, yo, usted. Cuando ores, entra en tu lugar apropiado, en el lugar de tu corazón. Donde quiera que estés y se encuentre. Cerrar la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Aquí hay dos palabras clave. Cuando tú ores, está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, en lo íntimo, en lo recóndito del corazón, el premio vendrá en público. Recompensa. Para ti, para mí y para todos aquellos que escuchan la oración. Y para todo aquel que está en oración. Dios. En Isaías, capítulo 43, versículo 10, Jesús y nuestro Padre Dios lo que buscaba era y anhelaba era la comunión y el compañerismo entre su pueblo y él. ¿Qué busca Dios aquí en Mateo capítulo 6 de la oración? ¿Qué busca papá Dios? ¿Qué busca Jesús? Siempre la comunión y el compañerismo íntimo entre yo con él y él conmigo, o yo con ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ellos conmigo, ellos con usted y usted con ellos. O sea, eso es lo que debemos de comprender y entender en la oración. A Dios no le impresionamos por lo mucho que hablemos, por lo mucho que estén rebuscadas las palabras de la oración. A Dios lo que le importa es la inclinación del corazón. Reglas de los versículos 7 y 8 para orar. Abran su Biblia, vamos a leerla. En estos dos pasajes bíblicos que ya no tomó mal, por cierto, lo leyó. Dice así: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su mucha palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que nosotros se la pidáis. De costumbre, digo a veces, que subrayen palabras claras. El versículo 8 no tiene ninguna palabra clara para subrayar, digo, pero toda la palabra de Dios es importante. El versículo 8 no tiene una remarcación de las palabras. Pero vamos a ver las palabras que Dios utiliza aquí en el versículo 7 en conexión al versículo 8. Porque lo que el versículo 8 nos dice, no hagáis por semejante a ellos, viene directamente del versículo 7 y las palabras claras. Subrayen, en el versículo 10, uséis vanas repeticiones. Subrayen ahí. Uséis vanas repeticiones. Subrayen
Gentiles y subrayen piensan. Palabra pensar. Pensar. Lo que Dios quiere, que pensemos, que meditemos, que actuemos. Con frecuencia existe entre muchos religiosos y muchos cristianos también, reconocidos cristianos en la iglesia, que la tendencia, con frecuencia, en la oración, la tendencia, muchas veces cuando se va a orar, es querer, particularmente en público, tendencia en la vía, de muchos religiosos y algunos cristianos, porque conocidos cristianos, que creen que por lo largo de la oración, por lo extenso de la oración y por lo mucho que rebuscan y comienzan la palabrería y la fluidez de ella, Dios se va a impresionar. No digo que Dios no la escuche, jamás. Pero a Dios no lo impresionamos con la mucha palabrería, por la fluidez de las palabras en la oración o por la longitud de ella. No. Y hay un pasaje bíblico aquí que quiero que lo noten en las páginas de su Biblia o también lo pongan en la tabla de su corazón allá en Eclesiastés. Sí. La mucha palabrería, particularmente en público, son de impresión a Dios, como aquella parábola de Lucas, el publicano y el fariseo, hombre gentil. Mira, yo doy diezmo de todo lo que hago, yo ayuno 3 veces a la semana. A Dios, hermano, no le impresionan estas cosas. No. Jamás, hermano. Porque yo puedo venir a impresionar a la congregación aquí y pretender impresionar a Dios con mi palabrería bonita en oración, pero no pasa más que del ambiente cálido de este lugar, más nada. Lo que Dios quiere ver en mí y en usted es cuando estamos en privado, cuando estamos en la intimidad de Él, cuando nadie nos está mirando, cómo actuamos por cuanto oramos, cómo nos comportamos por cuanto oramos. Es lo que Dios ve. Usted usted oramos a Dios en privado, que Él ve el corazón, derramamos nuestros corazones a Él, pedimos, porque no quiero entrar en la próxima intervención de pedir la oración, pedir perdón. Un día entraré, tengo otros mensajes que vienen en línea. El perdón es muy importante. Como decía el miércoles, el perdón no se le niega a nadie, pero la confianza jamás se va a restaurar. Hay personas que le he perdonado en mi vida y perdono, pero no tengo confianza. No tengo confianza. Ni fuera de la iglesia, ni dentro de la iglesia. No tengo confianza. Son mis hermanos en Cristo, los amo, los quiero, pero no tengo confianza. Porque la confianza cuando se rompe, cuando la confianza se rompe, se rompió toda la intimidad. Oh, sí, seguro. Jesús le dio a sus discípulos en los evangelios lo que ellos le dicen que hagan, háganlo, pero no sean iguales que ellos. No sean igual que ellos. Para que no busquen problemas. No sean igual que ellos. Ustedes lo perdonan, aman a todo el mundo y perdonan a todo el mundo. Pero la confianza cuando se rompe, se rompió todo, hermano. Se rompió la integridad, se rompe la amistad, se rompe el secreto, se rompen muchas cosas se rompen. Entonces aquí, Jesús ve en los secretos, y en los secretos es que Dios ve nuestro corazón derramado, nuestra sinceridad puesta en el cristal divino de Él, para decirlo, es como un abogado. Dios es como un abogado. En una ocasión en Nueva York, yo fui a buscar los servicios de un abogado, ahora
frente a él. Esa fue la primera palabra que me dijo. Wow. Bueno, hice la cita. Me dio la audiencia, árabe israelí, pero hablaba muy bien español. Porque sus padres, creo que su abuelo paterno, fue de los individuos del éxodo árabe israelí a República Dominicana. Y hablaba muy bien español. Bueno, sus padres vivían en Israel. Muy bien español. Se llamaba José Edward. La segmentación, el conjunto de palabras hebreas y griegas. Cuando yo llegué a su oficina, lo primero que me preguntó, ¿quién te recomendó de mí? Me recomendó un amigo de mi infancia, amigo de su secretaria. Ok. ¿Tú sabes cuáles son mis honorarios, señor? Tú dime la verdad. Porque si yo descubro la mentira, no trabajo más contigo. Y esto, así. Y fuimos muy amigos. Eso es lo que busca Dios, hermano. Intimidad, que usted le diga toda la verdad, porque Él la sabe, pero hay que revelar lo que es el corazón, porque Él quiere ver sinceridad. Dice, mas cuando tú ahora en secreto, porque en los secretos se dicen muchas cosas, te va a recompensar en público. O sea, cuando sea secreto entre usted y Dios, no es sincero en la oración. Dios lo sabe. Pero no ponemos al pie del altar de Jesús nuestros pecados o los pecados de otros que nos han ofendido o nosotros que hemos ofendido a otros. No lo ponemos. Pensamos que esto va a pasar por alto. No, una agenda. Tú en secreto, tu padre que está en secreto, en lo íntimo. Miren el ejemplo de David. Lo que David hizo en secreto, Dios se lo descubrió en público. Dios lo sabía. Y aquí Él envió a uno que conocía los secretos de Dios. Y dio los secretos del profeta Natán. Igualmente con el rey Saúl. Y así ha sido con muchos hermanos. Jesús le decía a Judas Iscariote, revela, yo sé lo que tú vas a hacer. Aquí, mira ya. Ni por nuestra fluidez, ni por nuestra longitud en la oración pública vamos a impresionar a Dios. Y en lo privado, digo yo, la intimidad entre usted y yo, entre usted y Dios, derramamos nuestros corazones que haya transparencia, Señor, mi pecado, que haya transparencia, porque Él lo sabe. Va a descubrir. No hay nada oculto que no sea manifiesto, ni escondido que salga a luz. Todas las cosas están despiertas, desnudas a los ojos de aquel que vamos a dar cuenta. Que nuestros pecados se revelen hoy. Públicos, morales, espirituales, sentimentales, congregacionales, cristianos, para que en el día del juicio no se nos impida y prohíba entrar al cielo, morar con Él. El perdón es de todo. Y Jesús nos hizo eso. Dice allá Eclesiastés 5:2 lo siguiente. En Eclesiastés 5:2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a profesar o a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Eso cuando hablar en oración de Dios. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir, a decir cosas o palabras delante de Dios que Él sabe que son mentiras, que sabe que son verdad, en privado o en lo público.
Porque Dios está, ¿dónde está Dios? Muy por encima de todo lo que hay en esta tierra y de su creación. Y tú estás aquí. Nosotros estamos pisando tierra firme. Él está bien arriba. Sean pocas tus palabras. Sé propicio a mí, Señor, que soy un pecador como aquel hombre gentil y publicano. La palabra de Lucas. Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Eso le gusta a Dios. Que confesemos nuestros pecados y la arrogancia, la soberbia, la altivez no esté en nosotros. Porque Dios también nos va a revelar. Cristo lo expresa de la manera más simple y más sencilla. Simple y sencilla. Y mira lo que dice el versículo 6, el capítulo 6. Cuando ores, o cuando oras. Cuando ores, cuando hables con Él, cuando estés en intimidad con Él, Él espera 3 reglas. Vamos a entrar en materia. 3 reglas espera Él. La primera regla la vemos en el versículo 7. No usar vanas repeticiones. Le voy a dar una referencia a eso. ¿Qué significa? Primera regla, no usar vanas repeticiones. La segunda regla ahí mismo en el versículo 7. No hables mucho. Y la tercera regla, confía en Dios. Versículo 8. Primera regla y segunda está en el versículo 7. No uses vanas repeticiones. Segunda regla, no hables mucho pensando que por la palabrería vamos a impresionar a Dios, como dice Eclesiastés 5:2, sino confía en Dios. Hay oraciones que fueron muy cortas, las Sagradas Escrituras, y no utilizaron el Padre Nuestro. No. Jesús tomó como modelo, y no me malinterprete esa expresión, Padre Nuestro. O sea, como una confianza, como dice el versículo 8, confianza. Como un hijo o una hija a su padre, papito, mamita. Papito, mamita, confianza. Quiero esto, quiero aquello. La repetición como vana, la primera regla en la oración es muy asombrosa. La primera regla de la oración es asombrosa. Es maravilloso. Maravilloso en el sentido de que cuando dice con 6 vanas repeticiones, oigan lo que significan las vanas repeticiones que Jesús prohibía. Vanas repeticiones, demasiada palabrería, usar muchas frases, decir cosas sin sentido, decir cosas sin razón, entendimiento, sin causa y sin rectitud. La vana palabrería, o la repetición vana, tiene 2 cosas. Por eso Jesús la prohíbe. Cuando oremos, no usemos vanas repeticiones. La vana repetición tiene 2 cosas. La primera, decir la misma palabra una y otra vez sin poner el corazón y los pensamientos en lo que se está diciendo. Se está repitiendo lo mismo. Yo me dilaté un poco allá, pero cuando venía saliendo, había un hermano que iba a empezar la oración, ahí mismo empezó la oración. Él orando, dando todo. Y las palabras que decía, yo estaba interactuando con el corazón mío. Mi vida, no hablando, no muy pausado. Van a repetición decir las mismas cosas y una otra vez sin poner el corazón. Yo estaba escuchando al hermano, derramando el corazón y poniendo el corazón, sentimiento y voluntad en lo que estaba diciendo. El sacrificio de Cristo, los pecados, lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer. ¿A qué venimos? Al servicio. Cuando estamos en público, cuando estamos en privado, ¿qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer? La otra verdad sobre la repetición, la segunda,
Dice, va la repetición a usar ciertas palabras o frases religiosas, a veces una y otra vez pensando que Dios, con las mismas palabras, las mismas repeticiones que estamos usando, vamos a ser escuchados. Va la repetición conmigo. Vamos a ver qué significa todas estas cosas. Cuando Jesús dice que la primera regla en la oración es asombrosa, en el versículo 7 de Mateo 6, cuando oréis no usáis varias repeticiones, es porque hay 7 cosas que se derivan de la vana repetición. 7, mi amor, que se derivan de estar repitiendo lo mismo. Se puede pararse. El Padre Celestial me dice esta cosa, conforme a tu gracia, sacrificio que se hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo usted siente? Pero no pensemos que vamos. Cuando vamos a orar, Padre, ten cuenta. A los pies tuyos, Padre, Señor, mira aquí. Sencillo, Señor, ve el corazón. Entonces usted, Dios, yo no soy el quien o el cual para decirle cómo te decorar. Usted y Dios, pero Dios no lo está diciendo aquí. ¿Cómo lo dice? No sea como los gentiles o como los hipócritas que aman estas cosas. El ser visto, ya tiene su recompensa. Cuando ores, corazón, orando, no uses esas estrategias privado y en lo público, hermano. Conocí a un hermano que, tenía problemas en la iglesia porque oraba muy largo. Lo conocí allá, lo conocí aquí, hermano, alejado del Señor. Ahora hay que llegar. Que día pasaba todos los domingos por el frente de la casa de la iglesia, de servicio. No voy porque tengo mucha preocupación, porque tengo. Y hermano, oraba, mire, que pareciera que iba a impresionar o a bajar a todos los querubines y serafines del cielo. Por la perorata de la oración. Conocí también a otro hermano, que era periodista también, una elocuencia de hablar, alejado de los caminos del Señor. Una elocuencia de hablar, de orar, profesional en la comunicación, hablando muy hermoso, muy bonito. Sin embargo, he conocido a otros hermanos que hablan poco, muy poco, pero cuando oran usted siente la oración de sinceridad. Vanas repeticiones. ¿Cuáles son los factores que a veces se usan en las vanas repeticiones? 7, vayan copiando. El primero es, la vana repetición se hace como una oración de memoria. Vana repetición, dice así que uno lo haga en la memoria. Entonces, solo decir las palabras de una fórmula de oración. La fórmula de oración ya. No hay nada malo en orar, pero de que oración memorizada, punto por punto, y no simplemente repetida sin pensar lo que se está diciendo. A veces decimos Padre Nuestro y muchas veces no estamos haciendo lo que el Padre nos está mandando a hacer. Lo digo personalmente por mí. Padre Nuestro, que si es Padre Nuestro, si Dios es Padre mío, ¿qué tengo yo que hacer? Todos los días de mi vida. Orar, estudiar la Biblia, ser un ejemplo en público, ser un ejemplo en privado, ser un ejemplo en todo, hermano. Ser un ejemplo con mi esposa, con mi hija, con mis hermanos, un ejemplo en todo. Porque hay hermanos que les gusta la comunión en público, la interacción en público, pero usted se da cuenta, hermano, que nunca hemos orado porque no están en privado, porque las actuaciones y la forma de comportamiento no es de un hombre que es de una mujer que está orando. No es un hombre, la mujer que está orando. Si nosotros le decimos a nuestros hijos, quiero que haga esto, y porque yo soy tu papá, yo soy tu mamá, y si no lo hago, las consecuencias van a tener. Las consecuencias van a tener. Aún como joven y aún como adulto, a menos que usted se vaya de la casa y busque y haga su propia tienda, su propio para así se llama el problema. Entonces, mi hija a mí me obedece si ella quiere.
Seguiré siendo su padre y ella seguirá siendo mi hija, sí es verdad. Pero ella tiene su marido, como siempre lo digo, pero tiene a un padre que está en los cielos, que la está mirando, que es la comunión de ella con él y él con ella y viceversa, su esposo y sus hijos. Padre nuestro, no hay nada ni malo en decir Padre nuestro. Cuando decimos Padre nuestro tenemos que obedecer lo que el Padre nuestro está diciendo que hagamos, que seamos fieles, que seamos sinceros, que no seamos mentirosos, que no seamos tramposos, que no seamos truqueros, que no seamos altaneros, que no seamos arrogantes, que no seamos pendencieros, que no nos estemos metiendo en lo ajeno. No, hermano, que seamos, ok, Padre nuestro, ¿qué dice el Padre? Orar por todo el mundo, que no solamente tenga una predilección por un grupo y desprecio al otro. No, es por todo el mundo que hay que orar. Como dice el Espíritu Santo a Pablo y Pablo a Timoteo, ora por todo el mundo. Por cierto, hoy creo que hay oración. Este es el domingo del mes. Hay oración. Orar por todo el mundo, por todo lo que están en la iglesia. Gusten o no nos gusten. Por el patrón, gusten o no nos gusten. Padre, no hay nada en mencionar al Padre nuestro. Pero tenemos que obedecer lo que el Padre nuestro manda. Para que no nos llamen personas con oraciones memorizadas. Va la repetición, oraciones de memoria, oración memorizada. Va la repetición, oraciones escritas o bien formuladas. Oración escrita o bien formulada. Pensar que lo que decimos está bien expresado y también formulado, que forzosamente queremos ejercer la voluntad de Dios por la belleza y la ordenación de las palabras que decimos, que nos son ofrecidas nunca del corazón, sino de la pretensión y de la fórmula 2 y 2, por ejemplo, son 4. 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 y 16. Ya hay una fórmula ahí, ya hay una fórmula. Una fórmula en la oración. 3 reglas malas: no usar las repeticiones, no hables mucho y confía en Dios. El usar las repeticiones, vuelvo y repito, tiene 7 prohibiciones. Oración de memoria no la debemos de utilizar, memorizándola todo el tiempo. No memoria. Un disco, cuando yo quiero escuchar una melodía, la repito mucho. Una canción de música clásica que me gusta, otro tipo de canciones sin contenido violento, contenido sexual, hasta que se gaste. Mira, yo, para la sobrina mía, grábame ese CD ahí. Y ya lo he grabado 3 veces, pues se ha dañado 3 veces porque lo escucho. No va a dar una repetición de lo que. Pero con la oración no. Ni una fórmula, ni una memorización. Corazón abierto, corazón entregado. Podemos usar Padre nuestro, mi Señor y Dios. Podemos utilizar amado mío, soberano mío, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, Padre mío, como lo dice Mateo 26:39. Jesús, hermano, miren, Jesús, vamos a Mateo 26:39, para que miremos algo. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 39, para que ustedes vean, 26:39 y el 40, para que ustedes vean que el usar una palabra repetida no tiene ningún problema. El contenido de ella es el problema que usted puede estar utilizando, la repetición. Jesús en 3 rounds o en 3 vueltas de oraciones que tuvo, repitió la misma palabra, pero él sabía el contenido de ella. También nosotros debemos saber el contenido de la palabra. Oye lo que dice Mateo 26:39. Abran su Biblia en Mateo 26:39 para que usted vea lo que pasó aquí. Dice así, Mateo 26:39. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres.
voluntad, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hay una palabra clave aquí. ¿Cuál es la palabra clave? Aquí en el versículo 39. ¿Cuál es la palabra clave? Que sea tu voluntad. Se postró, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero yo no como yo quiero, sino como tú quieres. Vamos al versículo 42 de Mateo 26. Otra vez Jesús fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se cumpla tu voluntad. Muchas veces, con paréntesis para que vamos al versículo siguiente, muchas veces queremos que la voluntad del Señor se tuerza al propósito de la voluntad suya y mía, sí. Señor, hace tu voluntad, pero te quiero ayudar. En los 3 rounds, en las 3 vueltas de oraciones que Jesús tuvo 3 periodos de oración, hermano. Jesús tuvo 3 periodos de oración, y se lo voy a decir ahorita porque vamos a descubrir. Yo encontré un cuarto periodo de ronda de oración. Son 3, pero yo encontré un cuarto. Cuando dice que se haga su voluntad, la palabra clave. Oiga lo que dice, por segunda vez, porque ya hubo una primera, allá en el versículo 39, hágase tu voluntad, Padre, sí, yo quiero, pero que la tuya se haga. Entonces, cuando decimos Padre nuestro, tenemos que saber que estamos ejerciendo la voluntad de Dios en nosotros y no Dios la nuestra hacia Él. No estamos orando. No. Eso es la primera regla, la fórmula. La segunda regla de la fórmula: no usemos las repeticiones pensando que por la oración memorizada o la fórmula vamos a ser escuchados y voltear la voluntad de Dios. Primera ronda: Señor, pasa de mí esta copa. Primera ronda de oración. Segunda ronda de oración, el Señor, repitiendo lo mismo, dijo: Señor, hágase tu voluntad. Y en la tercera ronda de oración, ahí mismo, oye lo que el Señor hizo. Dejándolos a los discípulos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo la misma palabra. ¿Cuáles fueron las mismas palabras que repitió? ¿Cuáles fueron, hermano? Palabra clave: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. No sea la mía, sino la tuya. En el versículo 40, en el versículo 39 y en el versículo 42. En el versículo 44, hágase tu voluntad. La misma palabra clave, por tercera vez, y la misma palabra repitió. La palabra que repitió aquí mismo por tercera vez fue la que repitió por primera y por segunda vez: tu voluntad. En esos 3 periodos de oración, de la palabra repetida, hágase tu voluntad. Miren para que usted vea, le voy a enseñar, lápiz y papel. Le voy a enseñar que cuando se va a repetir una oración, si la vamos a repetir, en conformidad a la voluntad del Señor y la carga que viene. ¿Por qué Jesús utilizó las mismas frases, las mismas palabras, cuando yo dije ahorita que no debe de repetirse lo mismo? Recuerden que Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Y si Dios le dijo a sus discípulos, nosotros, que utilicemos el Padre nuestro para que se haga su voluntad, tenemos que hacer la voluntad de Él, no la nuestra. Hago la voluntad de Él, sí, pero no me reúno. La tragedia final es no orar. La tragedia final de mi vida es no estudiar la Biblia. Porque vuelvo y repito, podemos estar sentados ahí, hermano, en la silla. Y yo puedo estar en este púlpito, hermano, predicando. A lo mejor mi corazón está lejos del Señor. ¿Por qué? Porque conozco la homilética, hermano. Estudié homilía. Antes de ser un predicador, yo estudié homilía, hermano. Lo estudié.
presidente puede decir, ¿por qué no? Usted no puede decir eso. Por esto, por esto, por esto. Y los honorarios a esas personas que preparan discursos, homilías a los presidentes, son personas, mire hermano, si estoy hablando que son doctores en letras y filosofía y en el hablar, en la gramática. No, son personas que saben dónde va todo y qué significa una palabra. Y se le escriben ahí al presidente en el teleprompter. Ahí se lo tienen ahí, por supuesto. Y lo están allá en la cámara mirando. Usted no puede decir esto, tiene que decir aquello. O sea, cuando yo digo por medio de este estudio, este mensaje, que no se deben usar repetidas oraciones sin saber lo que se está diciendo, en primer lugar, y en segundo lugar le digo que Jesús usó 3 repeticiones, vamos a ver la diferencia. Señor, hágase tu voluntad, pero es como yo quiero. Señor, quiero esto, pero por favor no me dé aquello. No. Eso no es voluntad del Señor. Eso no puede ser el Padre Nuestro. Desde el versículo 39 de Mateo 26, versículo 45, en esos 3 versículos específicos, del 39, el 42 y el 44, siempre uniendo los otros versículos, por 3 veces Jesús dijo, hágase tu voluntad. En las 3 vueltas de oración que le tuvo en esa noche, 3 vueltas de oración, 3 vueltas de oración tuvo en esa noche, 3. Dijo, hágase tu voluntad. Se cumple lo que tú quieres. Se cumplió lo que él quería, no lo que Dios quería que fuera la cruz. Miren por qué. Miren por qué la oración que el Señor nos dice aquí era para hacer su voluntad, aunque estaba repetida, era lo siguiente. El motivo, dice el versículo 44, de la tercera vuelta de repetición de la misma palabra, hágase tu voluntad, era lo siguiente. Primer motivo de la repetición en la oración. Primera de Pedro 2:24. Escríbanlo. El pecado, el peso del pecado de la humanidad estaba sobre él. El primer motivo porque Jesús decía, Señor, yo quisiera que hiciera mi voluntad, pero hágase la tuya. ¿Usted sabe lo que es llevar el pecado de otro? Dios libre, usted que cometa un crimen involuntario, o que usted cometa un crimen voluntario, como muchas veces se cometen, y usted sea hallado culpable del crimen ante el jurado, son varios, y por algún récord, por alguna conducta buena, antes de leer la sentencia, que sean dale 30 años, encuentra el jurado que usted es culpable. El juez dice, pero ven acá, ok, ustedes son juzgados, yo soy el juez, pero oigan la conducta de esta persona aquí. La conducta buena, un ciudadano tranquilo, un ciudadano común, bueno, pero no ha tenido crimen, no ha tenido un récord criminal. Yo quiero que se considere eso, que en vez de darle 30 años, vamos a darle 12. Y en 6 pueda salir con una buena conducta. ¿Le gustaría a usted pasar por ese momento que la culpabilidad de otros se la pongan a usted? Que la culpabilidad de ese acusado que va a durar 6 años en una cárcel y no 30, le digan a usted, venga acá, fulano, toma esta culpa. Usted va a decir que yo, no, yo no. Entonces Jesús, el pecado suyo y mío, como lo dice aquí en 1 de Pedro 2:24, lo estaba llevando en una cruz porque era pesado porque lo que teníamos que estar en la cruz éramos usted y yo. Y por eso dijo, Señor, quisiera que hiciera mi voluntad, pero hágase la tuya porque es muy fuerte lo que estoy llevando, muy fuerte. ¿Qué le dijo Jesús? Señor, ayúdame. Jesús le dijo, tú eres mi hijo y a esto vinimos a salvar a la humanidad. Yo sé que el pecado es grave, que el pecado es duro y que las tinieblas de afuera, que es el segundo punto, en esa tercera ronda de oración, es poderoso. Si el pecado de la humanidad es pesado, es porque nos hemos acercado a las tinieblas. Segundo punto.
¿Por qué Jesús dijo, hágase tu voluntad, Dios, y no la mía? Porque él no quería llevar esa cruz. Pero Jesús le dijo, sí, va a darte mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O Jesús, o mi Señor Jesucristo era de hierro, o era de piedra, porque hasta el hierro se corroe, se oxida con el tiempo. Y la piedra tanto le da una gota que le hace un agujero, también sufre. O sea, el pecado de la humanidad, el pecado suyo de adulterio, de fornicación, de envidia, de enojo, de rencor, de maledicencia, de robo, de arrogancia, de muchas cosas, él la estaba llevando por usted y por mí. Que es lo que le siempre la muerte. En esas 3 rondas de oraciones que él tuvo, repitiéndola, era el pecado suyo y mío que estaba llevando a cabo, que es bien pesado. Segundo, en esas 3 rondas de oración, el poder de las tinieblas era demasiado grande. Lo había asaltado a él. El poder de la tiniebla, como dice Lucas 22:53. ¿Usted lo que es el poder de la tiniebla, hermano? ¿Han conocido ustedes el poder de la tiniebla? Sí, yo sé que todos nosotros hemos conocido el poder de la tiniebla. Oh, claro, sí. Todos hemos andado por la tiniebla. Tinieblas morales, tinieblas espirituales, tinieblas religiosas, tinieblas sociales, tinieblas congregacionales y tinieblas entre hermanos. ¿Por qué ustedes creen que el apóstol Pablo le dijo a ese hermano predicador allá en Tesalonicenses y en Filipenses? Ruego a Evodia y a Sintique que sean del mismo sentir en el Señor, porque a veces las tinieblas son del carácter de la persona, el carácter, o un carácter muy fuerte, o un carácter muy débil, un carácter muy panetela. No es que no seamos una persona de carácter, cuando hablamos de carácter, en el pecado entra el pecado. Hermano, los mejores años de mi vida los he vivido yo con el Señor, y soy un hombre feliz, contento, y bromeo, mucho, me gusta la broma, pero soy fuerte con el pecado y las tinieblas del pecado cuando asaltan, cuando el pecado brinca, como le digo, el profeta Natán a Saúl, Natán a David y Samuel a Saúl y Dios a Adán y a Eva. El pecado, mira, el pecado estaba enfrente de la puerta. Tú no tienes ni que llamarlo que está ahí. Solamente pon un pie y tú verás cómo asalta. Dice que el que juega con fuego se quema. En primer lugar, en esas 3 rondas de oraciones que se haga su voluntad, en la oración repetida del Señor, primero, el peso del pecado de la humanidad estaba sobre él, 1 Pedro 2:24. Segundo, el poder de la tiniebla lo asaltaba. Mateo 22:53. Y en tercer lugar, el poder de la muerte le amenazaba, mi amado hermano. El poder de la muerte amenazaba al Señor ahí mismo, en Lucas 22:44. ¿Quién dice? Levante la mano lo que se quiere morir ahorita. Levante la mano lo que se quiere morir. Nadie quiere morirse, hermano. Nadie. ¿Por qué ustedes creen que se utilizan tantos elementos vitamínicos, ejercicios, vamos al médico? Porque no queremos morir, hermano. No queremos fallecer. Le damos cuidado al cuerpo, con los alimentos, dormimos lo necesario. Y él, hermano, sufrió lo mismo. La muerte, hermano, la muerte le amenazaba. Yo he visto, he leído, que cuando una persona va a ser condenada a muerte, que le dan una condena perpetua, que se va a morir, o lo van a matar allá, y llega la hora, oigan esto, eso es trágico y doloroso para la familia de la víctima y del victimario, que cuando a la persona le llega la sentencia de muerte, ya que lo van a matar, ya sea inyección letal, ya no se utilizan esos medios tan bravos como antes, le dicen a la persona, pide la comida mejor que tú quieras, los mejores alimentos pídelo. Dicen que algunos de ellos han pedido steak, papa frita, han pedido de todo, en lo que yo he escuchado, la mejor comida. Le dicen, ¿cuál es tu deseo? Algunos comida, otros ver a la víctima que le han hecho daño, pedirle perdón, reconciliarse
reconciliarse con ellos y muchas cosas. ¿Usted cree que la muerte es fácil? Porque David decía, Señor, por el valle de sombra de muerte, no me dejes andar solo. No me dejes andar solo. Por eso vamos al médico. Y por eso tomamos vitamina, medicina. Porque no queremos. Jesús no utilizó nada de esto, Dios. La muerte, el peso de la muerte es grave. Por eso cuando Jesús vino, le decía a la muerte, sal, vete. Los profetas, sal y vete. Porque la muerte sabe lo que causa. Causa muchas cosas. Por el pecado. En esa tercera ronda de oración estaba la aflicción de la cruz que estaba delante de él. Juan 12:27. ¿Quién quiere morir crucificado? ¿Quién se quiere crucificar? Hay alguna gente por allá, por la India, que están tirando la cabeza, que se agarran y se pueden dar una cruz, mire, con alguna agujeta metida por la piel, y allí que le claven las manos por dentro y los pies, a ver si es bueno. A ver si es bueno. Entonces, en esas 3 rondas de oración que el Señor tenía, y repitió la misma palabra, era primero, el peso del pecado que le sobrevenía, el poder de la tiniebla que le asaltaba, el poder de la muerte que le amenazaba y la aflicción de la cruz que yo añadí. Le llegaba Juan 12:27. Ahí está la aflicción. Pero lo que un crucificado pasaba en una cruz, para redundancia. Lo que pasaba en una cruz de una persona. Maldecían. Por eso el centurión romano le cortaba, le rompía las piernas, le rompía las rodillas. El centurión a una persona que ya sabía que iba a durar mucho allí maldiciendo, le rompía las rodillas para que el peso del cuerpo cayera sobre los brazos y no pudiera respirar. Con todos los golpes que tenía, la flagelación, la sangre que había botado, que si de los 5 litros de sangre que tenía el cuerpo solamente le quedaba medio. Y la sed y el calor. Entonces, pone una agujeta al corazón ya para que se muera. Entonces, por eso repitió, hágase tu voluntad. Entonces, cuando vamos a orar y vamos a repetir palabras, Padre nuestro, que se haga tu voluntad, tenemos que aceptar la voluntad de Él. Sí, yo no quiero Él. Señor, haga tu voluntad. Vamos a predicar el evangelio de afuera. Vamos a predicar el evangelio de los perdidos. Vamos a dar la buena nueva a los perdidos. Vamos a predicar la verdad a los perdidos. Vamos a orar por los hermanos que están en las tinieblas. Oye lo que le dijo Samuel a Saúl: yo no ando contigo, yo no ando con cristianos carnales. Que le gusta la asociación para las cosas mundanas o para las cosas también de la iglesia, pero no haciendo lo correcto para con el Señor afuera. Oh, sí. Yo no. Con ideas y cosas, ¿me entiendes? Chueca. Con manifestaciones chuecas, hermano. No, mi amado hermano, no. Entonces, cuando Jesús dijo que la oración de memoria y la oración bien formulada no se pueden hacer porque muchas veces no estamos buscando su voluntad, la voluntad del Señor, lo que el Señor nos dice aquí. Repitió el Señor la misma frase del Señor: hágase tu voluntad, no como yo quiero, sino como tú quieres. Sí, eso sí lo podemos decir. No usar malas repeticiones. La oración ritual. Decir la misma oración con la misma ocasión, en el mismo momento, una y otra vez. Pronto se puede volver una repetición. La oración ritual, un rito. Vemos esa gente del budismo, del maometanismo, del catolicismo romano, del catolicismo griego. Esa fórmula de ese ritual, un rito. Es lo que Jesús condenaba, el rito. Los rituales. Jesús condenaba todo lo que estaba afuera del contenido y la esencia espiritual de la oración. Todo lo que estaba afuera de la realidad y de lo que el corazón no expresaba. Él dice: no, eso es vano.
eso está de memoria, eso es ritual. Es una fórmula. La fórmula en cuarto lugar es la oración. También es una vana repetición. Una fórmula que edifica un horario, un momento y una ocasión. Jesús nos manda a orar a tiempo y fuera de tiempo. A orar todo el tiempo. Yo he conocido personas que llegaban a la iglesia, al edificio viejo había frío y se tiraban de rodillas. Se tiraban de rodillas, está bien, no hay problema. ¿Podía yo juzgar a estas personas por lo que hacían en público? No, solamente Dios tenía que juzgarlo, porque yo iba a ver el corazón. Yo iba a ver el ritualismo de ellos o de ellas, pero Dios lo que iba a ver el corazón, si la verdad lo estaba haciendo. Si lo hacía por, como dicen, por un show, o por aparentar que era más religioso o más espiritual. Dios lo sabía. Dios lo sabía. La oración ritual, la oración de memoria, la oración formulada, la oración informal. Orar de la misma manera siguiendo horarios preferidos y regidos. Eso no significa nada. 5. Orar sin sentido, hablar palabras mientras nuestra mente está en otra cosa. Yo estoy orando, sí, pero estoy pensando en que voy ahorita para el chino, que voy ahorita para la China, que voy ahorita para la Walmart, que dejé los frijoles puestos, que hay una comida preferida. Estoy orando, pero que hay una pachanga entre manos. Estoy orando, espérese, Dios lo ve. En público aparentamos una cosa, pero en privado somos otra. En privado aparentamos una cosa y cuando estamos en público, dame algo. ¿Qué pasa, hermano? Por eso es que hay muchos hermanos que quieren que la oración y el servicio termine rápido. No estoy diciendo en esto que tenemos que llegar hasta la medianoche. Yo no. Si hay que dar la larga, sea voluntad de Dios. Pero eso es todo teniendo el mismo concepto de mi idea. Que termine. Por eso, Dios es tan bueno que mandó a poner los relojes enfrente del predicador. Enfrente del predicador. Y usted ve, hermano, pero cuando sale de aquí, hermano, vamos para el chino. ¿Para dónde? Para el chino, que está con una buena comida. La nevera mía está llena de comida, hermano. Sí, pero yo lo invito, usted no va. No, yo tengo que venir ahorita al servicio a las 2 de la tarde. Y usted viene. Usted viene. A lo mejor reposando su comida bien exquisita, que no tengo nada contra el chino ni contra la China. No tengo nada contra eso. Pero salgo corriendo, apresurando el servicio y mi comunión con Dios, porque quiero estar placentero y placentera ahí. Yo he andado en esos caminos, hermano, caminando por ahí. Orar sin sentido, hablar las mismas palabras, las mismas frases. Van a repeticiones, palabras y frases religiosas, porque suenan muy bonitas. Simplemente usarlas sin la esencia del corazón espiritual. Van a repeticiones, usar referencias habituales, como Señor aquí, Señor allá, Señor para acá, Señor para allá. Tú consideras esto, yo considero lo otro, muchísimas cosas. Isaías, para concluir, 9:6. Oiga lo que dice Isaías 9:6 para concluir. Oiga lo que dice Isaías 9:6. Que no fue una oración que hizo Isaías con palabras muy adornadas, muy bonitas. El profeta Isaías. Miren lo que dijo Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Y miren qué oración más sencilla. Isaías 9:6. Oiga lo que dice Isaías. Oigan lo que dijo Isaías en referencia al Mesías en oración. 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y un principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ya. Ahí terminó Isaías la oración. Ya. Eso es lo que dice Isaías. Ahí está la oración de Isaías, hermano. Padre, príncipe, consejero.
consejero, admirable, Padre eterno, príncipe de paz. Son palabras que podemos utilizar con la esencia y el sentimiento verdadero en el corazón de ella misma. Varias repeticiones es la primera regla que Dios nos dice que no debemos de usar en la oración. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que nos guardarán de usar varias repeticiones. Hay dos cosas que nos van a ayudar, hermanos y hermanas, a cuidarnos de usar palabras de oración de memoria, un ritualismo formal, una oración ritual, una oración bien formal, una oración sin sentido, palabras y frases religiosas y reverencias habituales. Dos cosas nos van a prevenir, nos van a ayudar a no hacer esto. Dos cosas, escribo bien claro. Dos cosas nos van a ayudar a no ser personas que cuando oramos en privado o en público, porque Dios lo que Dios ve en privado es lo que nosotros vamos a dar en público. Eso es lo que muchas veces estamos olvidando. No hay nada oculto que no sea manifiesto ni escondido que salga a la luz. Todos están abiertos los ojos de que vamos a dar cuenta. Dos cosas nos van a ayudar, hermano, en la oración, en público y en privado. Primera cosa, escriban, para no usar las repeticiones, un corazón sincero. Un corazón sincero es realmente conocer a Dios en forma personal y tener un compañerismo con Él y una alianza con Él. Son dos, yo leí dos más que son cuatro. Un corazón sincero, conocer a Dios de una manera personal y tener compañerismo con Él en el momento o en los momentos a lo largo de todo el día y toda la noche. A veces nuestro sueño se ve interrumpido por cualquier cosa. Inmediatamente vamos a orar. No sabe qué pasó. A orar. A orar. Para que no usemos más repeticiones. En segundo lugar, concentración de pensamiento. Fijando la atención en lo que realmente decimos. Si decimos Padre nuestro, santificado es su nombre, miren lo que decía Isaías aquí, santo, 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 santo. En tercer lugar, dos palabras más que yo añadí, para no usar más repeticiones. ¿Cuántos de los que estamos aquí deseamos un compañerismo con Dios todos los días de nuestra vida? A veces yo ando, la gran mayoría de mis veces yo ando solo, sin mi compañera, o sin el hermano Orlando, o a veces mi hermano Samuel nos reunimos, o cualquier hermano nos reunimos, o cuando yo estoy reunido con los hermanos, con oración de predicadores, cuando estoy aquí. Todos estamos juntos, pero no nos vemos, pero mi compañerismo siempre es con Dios, porque Él sabe. Lo que yo pueda hacer en público, también lo hago en privado, lo que hago en privado también lo hago en público. Yo no cambio, ¿no? Y el día si cambiaré, estoy sujeto, soy un ser humano. Pero cuando Dios dice desear un compañerismo contigo, yo quiero. Miren la palabra de Isaías 43:10. Compañerismo, comunión, anhelo, es lo que debemos buscar con Dios. Como decía David, aunque padre y madre me dejaran con todo, tú me recogerás, Dios. Aunque mis hijos sean un problema para comer, tú estarás conmigo. Eso dijo David, hermano. Debes de ser un compañerismo íntimo con Dios, orando sinceramente, que las palabras se expresen con sentimiento. Y en cuarto lugar, si deseamos en nuestra vida cuando vamos a orar no usar las repeticiones, debemos de prepararnos en meditar lo que vamos a decirle a Dios. En meditar lo que vamos a decirle a Dios. Señor, si voy a orar por un específico problema,
una guerra que se pare. Espérese. Es un problema, ya sea de salud, un problema moral, un problema espiritual. Vamos a orar. La primera guerra que tenemos es la guerra espiritual. Si vamos a orar por la guerra espiritual, poder de la tiniebla baraza 24/7. El Señor lo decía aquí en la repetición, la oración. Conclusión. Jesús nos dice bien claro que la repetición no es mala. La repetición nunca es mala. Siempre y cuando hay un corazón sincero, una voluntad sincera, un corazón arrepentido para perdón de pecado, como cristiano, como individuo. Lo que Jesús condena es formalismo vacío de un corazón malo, no arrepentido, de un sentido de común unión contigo, y que te veo, pero no con Dios. Hay hermanos que siempre quieren la comunión conmigo. Yo no quiero comunión con nadie, hermano. Yo digo con mi esposa quiero comunión si no tengo comunión con Cristo. Si mi comunión es con Cristo, yo voy a buscar una comunión con ella. Engañar a ella y ella misma. Eso se va a ver, hermano. Eso se va a ver. Pero yo tengo una comunión con ella, primero tengo que tener comunión con Dios todos los días de mi vida, cada minuto, cada segundo. Y ella lo va a ver. Yo lo voy a ver. Entonces así entre nosotros. Y yo he salido con hermanos que hablan cosas, ¿tú ves? Que salen con cosas que yo digo, ¿por qué yo tengo que estar con este hombre? Con este varón de Dios, hablándome basura de materialismo, hablando de basura. Vamos a orar. Vamos a orar, hermano. Salimos, no oramos. Hay que decirle que oremos. Vamos a comer, no oramos. Hay que decirle oremos. No, ¿qué pasa? Y yo no he visto esto con predicadores, hermano. Reunión de predicadores. Estamos reunidos, traen la comida. Hermano, vamos a orar. Para que por lo menos esta comida le quede bien a uno. No, pues yo le en privado, pero estamos en conjunto todos aquí. Estamos en conjunto, hermano. Una comunidad. Pues si es para eso yo voy a por mi comida en mi casa, yo solo. Vamos a darle gracias, hermano. La semana que viene vamos a ver la otra regla de la oración. No habla mucho. Miren la oración de Isaías. Padre eterno, Padre consejero. Primera regla de la oración. No usar las repeticiones del versículo 7 de Mateo 6. Ya vimos las repeticiones. Y segunda regla, no hablar mucho. No hablar mucho. Mi esposa habla poco, hermano. Mi esposa es una mujer de hablar muy poco. Muy poco habla de Madrid, muy poco. Muy poco, en público y en privado. Esa mujer que está ahí, muy poco habla. Y vamos para 80 años juntos de casados. Muy poco habla. Pero es un temperamento. Es un temperamento. Eso no quiere decir que ella no me ama. Ni que yo voy a dejar de amarle a ella porque no hablo, para que sea una cotorra. Pues para que sea una cotorra, un perico, para que esté callado. Y estoy feliz de la vida ahora. Porque mire, cuando la gente habla mucho se mete en problemas. En la mucha palabrería hay pecado, dice el Señor. Eso no quiere decir que no me ama, que yo la ame a ella. Hablo muy poco. Muy poco habla. Cuando yo hablo hablando, digo, wow, qué bendición de Dios. No conmigo, con la persona. Porque ella es así. Y a veces es mejor ser así. Cuando a mí me dicen, la hermana Rí dijo esto, ¿qué te dijo qué? Que la hermana Rí, cuando mi hermano me dice, ay, la hermana Rí me dijo esto, ¿qué te dijo qué? Digo, no, yo tengo que escucharlo eso por propio labio. Porque me sorprende cuando hay hermanos que me dicen que ya dijo algo. Digo, no, pues yo no es así. No es así. A veces malinterpretan lo que ella dice. Porque al hablar poco, creen que no digo mucho. Bueno, sí, dice mucho. Dice mucho. Vamos a utilizar la fórmula, no de la hermana de la que Dios dice, hablar poco, corazón. Hablar poco y con concentración y sentido. El Señor nos guarde, el Señor nos bendiga. Estamos estudiando la oración del Padre Nuestro. Orar
como Dios manda, no como los hipócritas, que piensan que serán por su palabra oído. No usar las repeticiones. Concentrarnos en el amor y el corazón para Dios. Si hay alguna persona que no se ha bautizado, que no ha conocido al Señor, a Jesús como su Señor y Salvador personal, podemos hacérselo saber y ayudarlo a conocer. Hoy es el día de salvación. El mañana no va a llegar. Porque si te mueres ahorita sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, lamentablemente estaremos velando tu espíritu. Aunque tu cuerpo esté ahí como el baile y es tu espíritu que estaremos velando. Y pasarás de esta vida a una eternidad y una prisión sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Pero también usted, hermano, se han dado en desobediencia a Dios, en soberbia a Dios, y sin arrepentimiento a Dios, aunque esté fuera, aunque esté cerca, aunque esté aquí o no aquí, Dios también quiere arrepentimiento. Así que no guarda.